Hola a todos. Mi nombre es Jasmine y tengo conversaciones interesantes con gente interesante todos los domingos, por lo general en alemán. Hoy es una excepción porque tenemos un invitado muy especial aquí de Estados Unidos, Chicago, para ser exactos. En realidad, en este momento es de Londres y ha sido reconocido como uno de los profesores de ciencias políticas más famosos de la historia. Lo llamo la estrella de rock de Jay. El profesor de geopolítica, John Mirsha. Bienvenido a Berlín, KL, por estar aquí, Jess. Muchas gracias por reunirte conmigo aquí. Entonces, de lo que hablaremos hoy es una pregunta central en esta entrevista, y es si podemos evitar la Segunda Guerra Mundial. Es una pregunta que francamente, me gustaría evitar para no manifestar un resultado que sería perjudicial para el mundo. Y ahora, a pocos días de las elecciones estadounidenses, definitivamente es una pregunta que está en la mente de muchos europeos que, en mi opinión, están a merced de los caprichos de la política exterior estadounidense. Entonces, ¿quién o cuál candidato presidencial defiende un mundo más pacífico? ¿O importa siquiera cuando observamos la tragedia de la política de las grandes potencias? Estamos a solo unos días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sé cómo los llamas. Te gusta referirte a ellos como Day y Doom, así que tal vez aún puedas darnos una predicción de cuál será. Bueno, creo que en este momento es casi imposible predecir con certeza quién ganará las elecciones, porque todas las encuestas están notablemente reñidas. Si me obligaran a apostar mi vida, me dijeron que tenía que apostar. Apostaría a que Trump ganará el voto electoral, y apostaría a que Harris ganará el voto popular, y resulta como las elecciones de 2016. Pero eso es solo una suposición a mi modo. ¿Quieres compartir por quién vas a votar? No, pero lo haré. Digo que no voy a votar por Trump y no voy a votar por Harris. Vaya, pero ¿hay algún candidato independiente que siga en carrera? Hay varios candidatos. Y también puedes escribir en Estados Unidos los candidatos. En otras palabras, podría escribir tu nombre. Bueno, pero eso no haría que no soy ciudadano estadounidense. Así que eso no haría que sí. Bueno, creo que votar por un tercer partido no va a hacer ninguna diferencia. Quiero decir, varios de mis amigos dirían que son profundamente anti-Trump, que si no votas por Harris, terminarás con Trump. Así que, en efecto, votar por una tercera persona o un tercer partido es como votar por Trump, y no querrás hacer eso. No votaré por los demócratas debido al genocidio en Gaza. Creo que la administración Biden es cómplice del genocidio, y el genocidio es una línea roja para mí, y nunca votaría por Biden o por el Harris, porque de nuevo son cómplices del lado del genocidio. Así que ya has tocado este tema muy delicado que íbamos a abordar, Israel, Gaza y estamos en Alemania. Así que este también es un tema muy interesante para discutir en este país, porque ya sabes la historia que quiero decir. No necesito sermonearte sobre eso, pero tal vez sobre la pregunta del presidente. Así que déjame preguntarte esto. ¿Qué presidente crees que sería menos agresivo en el frente de política exterior? Creo que está bastante claro que Trump sería menos agresivo. Creo que Trump no es un belicista. Creo que el Harris, como Joe Biden, son básicamente belicistas. Nunca han visto una guerra que no quisieran pelear. Creo que en contrario, Trump no está interesado en pelear guerras. Y creo que ves que esto se manifiesta más claramente en Europa. Quiero decir, lo que Trump quiere hacer es cerrar la guerra en Ucrania. Quiere tener buenas relaciones con Putin y más generalmente buenas relaciones con los rusos. Si Harris es elegida, básicamente continuará la política de Biden, que es jugar duro con los rusos, siempre haciendo todo lo posible para derrotar a Putin y mantener la guerra en Ucrania para siempre. Así que creo que ves la distinción entre los dos candidatos más claramente cuando piensas en cómo se acercan a Ucrania.
También has dicho en el pasado que el establishment extranjero al que también se hace referencia como el Blobum es bastante independiente de qué presidente está realmente en el poder. Entonces, ¿cómo es posible que Trump pueda tener su propia idea de política exterior con respecto a Ucrania, pero tal vez no en otros ámbitos de política exterior? Bueno, Trump puede tener sus propias opiniones sobre política exterior o sus preferencias sobre cualquier tema en particular. Y la pregunta es, ¿qué pasará si él tiene una perspectiva personal diferente a la que tiene el Blob? Entonces será una especie de Trump versus el Blob. Y mi argumento es, en esos casos, el Blob ganará ahora si remontamos el primer mandato de Trump, que fue de 2017 a 2021. Tuvo varias peleas con The Blob, y de hecho, una pelea involucró las relaciones con Rusia y las relaciones con Putin, porque incluso en ese entonces Trump estaba interesado en tener buenas relaciones con Putin y con Rusia en general, pero fracasó. The Blob lo derrotó, y él y sus principales asesores son muy conscientes de que en su primera vez The Blob lo derrotó y creen que esta vez van a traer a veteranos experimentados de la primera administración y han aprendido mucho de esa experiencia pasada. Así que esta vez Trump va a vencer a The Blob, y el único área en la que vas a ver que se desarrolle es Ucrania. Cuando piensas en Trump en política exterior, hay tres grandes temas que le importan a Estados Unidos en el frente de política exterior. Uno es China, conteniendo a China en el este de Asia. El segundo es apoyar a Israel en Oriente Medio. Y en esos dos temas no hay mucha diferencia entre The Blob por un lado y Trump por el otro. Así que no veo ninguna gran pelea en ninguno de esos campos. El lugar donde es probable que haya una pelea es sobre Ucrania y sobre las relaciones con los rusos, porque allí The Blob está mucho más en línea con lo que B. Harris quieren hacer y no con lo que Trump quiere hacer. La pregunta de los $64,000, como solíamos decir cuando era un niño, en el futuro es quién ganará, Trump o The Blob, en el tema Ucrania-Rusia. También has dicho que Estados Unidos no está interesado en una solución diplomática en la guerra de Ucrania. Y creo que cuando hablas de Estados Unidos en esta cita, estás hablando de Blob. Pero tal vez puedas explicarnos por qué piensas que Estados Unidos no está interesado en la diplomacia o la negociación en Ucrania. Cuando mencionaste que tenemos tres frentes en los que están luchando, no todos en un conflicto militar: China, Israel y Ucrania. Mirando esos tres, Ucrania es la menos importante. Así que, ¿por qué no estarían interesados en negociando un acuerdo de paz después de más de 2 años y medio? Estados Unidos está dirigido por personas. Eso es cierto en lo que respecta a la administración Biden, sería cierto en lo que respecta a la administración Harris, y es cierto en lo que respecta a The Blob. Estas personas y esta institución creen que Estados Unidos es increíblemente poderoso y que puede usar un gran garrote para salirse con la suya aquí, allí y en todas partes. Hay un poco de sentido en Estados Unidos de que hay que priorizar. Cuando miro estos tres teatros en los que Estados Unidos está involucrado, me queda claro que Asia Oriental es la zona más importante del mundo, porque China es la mayor amenaza para Estados Unidos. Es un competidor puro. Y es por eso que estamos hablando de pivotar hacia Asia, ¿no? Pero cuando hablas de pivotar hacia Asia, y por lo tanto, tal vez alejarte de Europa, The Blob y la administración Biden no quieren oír eso. Creen que podemos estar en Europa con toda fuerza, podemos estar en el Golfo o en Oriente Medio con toda fuerza, y aún podemos girar hacia el este de Asia. Así que, en primer lugar, no tenemos la sensación de que tengamos que priorizar y, en segundo lugar, tenemos una fe profunda en la diplomacia del garrote. Tenemos una fe profunda en que la fuerza militar puede resolver todo tipo de problemas. Y por lo tanto, cuando se habla de diplomacia con Vladimir Putin, la gente dice que esto es impensable, que es la segunda venida de Adolf Hitler. Nadie negociaría con Adolf Hitler.
Por lo tanto, no vamos a negociar con Vladimir Putin. Pero además, no tenemos que hacerlo, porque tenemos este gran garrote y tenemos la capacidad de lidiar con el escenario de Ucrania, así como con los otros escenarios que enfrentamos. Pero eso no es muy realista si estamos mirando lo que está sucediendo. Y de nuevo, yo diría que Estados Unidos no está con toda su fuerza en todos esos tres teatros, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que tenemos que priorizar. No hay duda de que eso es una cuestión de priorizar en qué arena vas a realmente donde vas a tratar de usar tu poder, concentrar tus recursos. Gracias. Sin embargo, no están en Ucrania con todo poder. Así que quiero decir que podría decir, bueno, vamos a hacer un poco en Ucrania y todavía nos vamos a concentrar en el sudeste asiático. Ese también es un escenario posible. Bueno, una cosa que debe recordar es que Estados Unidos, y esto es cierto, los europeos también tontamente, destruyeron sus bases industriales durante el momento unipolar después de la Guerra Fría. De modo que los europeos y los estadounidenses no tienen la capacidad industrial para construir grandes cantidades de tubos de artillería y proyectiles de artillería. Así que cuando miras la guerra entre Ucrania y Rusia, una de las principales razones por las que los ucranianos están perdiendo esa guerra, y la van a perder, es porque no han tenido, y ahora no tienen ni tendrán suficiente artillería. Los ucranianos, por supuesto, no tienen la capacidad de construir mucha artillería con nosotros en Occidente para que les diéramos la artillería, pero no tenemos la capacidad de producir esa artillería. Todo Occidente no tiene la capacidad de proporcionar suficiente artillería a los ucranianos. Eso parece raro. Puede parecer extraño, pero es un hecho de la vida. Y el hecho es que ahora que estamos proporcionando todo tipo de armamento a los israelíes, eso significa que tenemos menos armamento para dar a los ucranianos. Y por cierto, estamos defraudando a Taiwán. Estados Unidos está comprometido a contener a China. Y parte de esa estrategia de contención es trabajar con Taiwán para reforzar las defensas de Taiwán. Pero debido a que gran parte del armamento militar que producimos va a Israel y a Ucrania, estamos defraudando lo que estamos haciendo en Taiwán. Y esto nos lleva de nuevo a la discusión anterior que estábamos teniendo sobre priorizar. Por eso acepté contigo que es imperativo que Estados Unidos priorice. Y si eso es verdad, lo que deberíamos hacer es intentar usar la diplomacia para poner fin a la guerra en Ucrania. Y deberíamos ejercer una gran presión sobre los israelíes para que pongan fin a sus guerras en Oriente Medio, para que podamos centrarnos en la zona más importante del mundo, que es el este de Asia. Pero estamos haciendo exactamente lo contrario, MH, y tú tampoco eres consultor de The Blob, como yo entiendo. Pero a la gente de otras partes del mundo le gusta hablar contigo. Así que te reuniste con el presidente de Indonesia. Te invitaron al Consejo de Asuntos Exteriores de Oriente Medio en Doha. Estabas hace poco en Londres, así que eres bastante popular como profesor de ciencias políticas en todo el mundo, pero no en Estados Unidos. Bueno, yo diría que en términos generales, no en Occidente. Quiero decir, no hay duda. Estuve en Gran Bretaña y estuve en Oxford y estaba en Cambridge, dando charlas e interactuando con estudiantes. Pero es impensable que alguien en el gobierno británico hablara conmigo más de lo que lo haría cualquier persona en el gobierno alemán o el gobierno estadounidense. Tenemos una ideología muy particular en Occidente sobre cómo pensar sobre el resto del mundo. Y cualquiera dentro de Occidente que esté en sintonía con esa ideología es una persona ingrata. Entonces, tenemos esta situación en la que personas como yo, Jeffrey Sachs, son otro ejemplo, ya saben, académicos prominentes. Cuando salimos de Occidente, nos tratan como héroes. La gente está interesada en hablar con nosotros, está interesada en nuestras opiniones.
Y es en gran parte porque muchas de nuestras opiniones son coherentes con la forma en que la gente fuera de Occidente piensa sobre el mundo. Pero dentro de Occidente, donde desafiamos las creencias convencionales, no se nos permite aparecer en los medios de comunicación tradicionales, no se nos consulta por los gobiernos, porque creen que tienen la verdad, y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos es un foe. Por ejemplo, con respecto a Ucrania. He tenido opiniones sobre Ucrania que no han estado en sintonía con la corriente principal desde 1993, cuando probablemente era la única persona en Occidente. Y quiero decir, la única persona que dijo que Ucrania debería mantener sus armas nucleares, porque algún día Rusia podría venir a llamar a la puerta. Pero el hecho de que estuviera en sintonía entonces y haya estado en sintonía desde entonces con Blob sobre el tema de la política de Ucrania, me despidieron. No, es como si me trajeran y dijeran, John, eres un hombre inteligente. Has tenido razón en muchos temas antes, aunque no estemos de acuerdo contigo, queremos escuchar lo que tienes que decir. Así que si podemos ver si hay lagunas en sus argumentos, si hay méritos en tus argumentos, pero esa no es la forma en que sucede en Occidente. Por cierto, por eso Occidente está en tantos problemas. Quiero decir, disfrutas de un buen debate y te invitan al menos a programas de televisión como Piers Morgan para hablar de Israel, Gaza, Ucrania. Así que creo que tus puntos de vista están representados en los medios occidentales. Al menos diría que absolutamente. Pero déjame hacer una distinción aquí. Distingo entre lo que llamo los medios tradicionales y los medios alternativos. Creo que la gente como yo y gente como Jeff Sachs o Exit Out está en los medios tradicionales, pero Piers Morgan es tradicional. Yo diría que no realmente. Está cerca, sí, pero no realmente. Es una especie de renegado. Creo que lo que ha sucedido es que la gente ha perdido tanta fe en los medios tradicionales en países como Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Occidente en general, que han recurrido a los medios alternativos y simplemente hay todo tipo de plataformas. Te pondría en esa categoría, ¿no? Estás hablando conmigo de los medios alternativos. Publicarás el video de nuestra charla, mucha gente lo verá, y esto está sucediendo una y otra vez con todo tipo de personas como yo, Jeff Sachs, y muchos otros, y el resultado final es que mucha gente en el cuerpo populacho se volcó a estas fuentes de medios alternativos, porque cuando nos escuchan hablar, no todos ellos, pero mucha gente piensa que tenemos sentido, tal vez no en todos los temas, pero en muchos de los temas sí tengo un profundo sentido de que la gente, ya sabes, la persona promedio en Publix en Alemania, Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, lo que sea, tiene hambre de voces alternativas, tiene la sensación de que algo está malo y sé esto en los patrones de votación en el oeste. ¿Qué está sucediendo en el sistema político? Es por eso que Donald Trump es tan popular hace 15 o 25 años. Donald Trump no habría sido un candidato serio para ser presidente de los Estados Unidos. Recuerdo que me dije a mí mismo en 2016, cuando los dos candidatos serios eran Donald Trump, y parecía que Bernie Sanders iba a derrotar a Hillary Clinton. Me dije a mí mismo que algo está pasando aquí, que Bernie Sanders, que se declara socialista, podría convertirse en un candidato presidencial serio en Estados Unidos, y Donald Trump, que no es un político serio, esto es lo que estaba diciendo en 2016, podría ser el candidato presidencial republicano. Lo que está pasando aquí es que la gente está profundamente insatisfecha con el establishment, está profundamente insatisfecha con los medios de comunicación tradicionales, con la política exterior. Las élites miran lo que hacemos en política exterior. Nos referimos a Occidente. Y aquí estamos hablando principalmente de Estados Unidos. Y lo que ven es un desastre tras otro. Miren lo que está pasando en Ucrania. Ucrania va a ser un desastre. Miren lo que está pasando en Gaza. Estados Unidos es cómplice de un genocidio. Entonces, la gente quiere saber qué está pasando y miran a los medios alternativos. Y en términos de ¿a quién votan?, terminan votando por alguien como Donald Trump.
Muchas personas, por razones comprensibles, se rascan la cabeza y dicen cómo alguien podría votar por Donald Trump. Pero acabo de dar lo que creo que es la razón principal por la que no quieren votar por cada, y no quieren votar por lo que tenemos actualmente, porque hay una gran desconfianza en las instituciones, en los medios de comunicación y en el establishment, como acabas de exponer. Sí. Si puedo hacer otro punto, Jasmine. Si te remontas a 2016, Trump comenzó en las primarias republicanas. Fue uno de varios candidatos. Prácticamente todos sus oponentes en las primarias republicanas de 2016 eran figuras del establishment convencional, republicanos de sangre azul. Y lo que hizo Trump fue arrasar con todo. Los derribó, y en 2020, y ahora nuevamente en 2024, ninguna de esas figuras del establishment desafiaría a Trump. Y creo que eso realmente te dice algo sobre dónde está el outfit. La política del cuerpo, en este caso, es de los Estados Unidos. Pero no es solo los Estados Unidos. Lo ves en Alemania. Los partidos establecidos en Alemania están en serios problemas. Y sabes que los partidos de derecha y los partidos de izquierda están en alza. Y quieres preguntarte por qué es así. Y es porque los partidos establecidos y la masa, llámalo como quieras, están haciendo un trabajo muy pobre en la gestión de la política y los medios. Básicamente animan a la masa si estamos hablando de política exterior. Y la gente ya no quiere escuchar eso. Prefiere escuchar a gente como yo hablar de lo que está mal y por qué estamos en un lío en Ucrania y por qué las cosas se están yendo al infierno en el Medio Oriente. ¿Sigues la política alemana solo un poco? Solo un poco. Ahora que viajas mucho, hablas con muchas personas diferentes. Gente de diferentes áreas del mundo a quienes gusta escucharte hablar sobre tu manera de ver las cosas. ¿Qué papel crees que juega Alemania en la política internacional actualmente? Bueno, Alemania siempre ha sido un actor verdaderamente importante en Europa. Y aquí estamos hablando de lo posterior a 1945. No hay duda de que era realmente importante antes de 1945. Quiero decir, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron todas sobre Alemania. Y de una manera muy importante, la Guerra Fría fue toda sobre Alemania, ¿cierto? Fueron los alemanes, ¿cierto? Fueron los alemanes los que se dividieron. Tenías Alemania del Este y Alemania Occidental. Los soviéticos estaban por encima de Alemania del Este, nosotros estábamos por encima de Alemania Occidental, y todo el mundo entendió en la Guerra Fría que Alemania era un actor verdaderamente importante, aunque estaba en dos partes. En ese momento la Guerra Fría terminó y creo que Alemania se unió. Se produjo la unificación y fue durante el momento unipolar el estado más poderoso en Europa, y todavía lo es. Importa mucho a los alemanes, ya que no tengo que decírselo, son muy reacios a comportarse de manera demasiado independiente dada su historia en Europa. Y además, dado el papel que Estados Unidos ha desempeñado como pacificador en Europa, proporcionando seguridad a Alemania y a otros países de Europa. Los alemanes han sido bastante circunspectos en términos de afirmarse en política exterior y creo que los líderes alemanes fueron mucho más asertivos durante la Guerra Fría y los primeros días de la uniparidad que hoy. Me parece bastante sorprendente los serviles que se han vuelto los alemanes y los europeos en general. Puedo decirles por qué creo que es así, pero antes de hacerlo quiero señalar lo que creo que es el ejemplo más importante en abril de 2008, en la cumbre de la OTAN de Bucarest, donde se tomó la decisión de expandir la OTAN a Georgia y Ucrania. Una decisión catastrófica. Vamos a mirar atrás a lo largo de los años y es uno de los mayores errores de política exterior que Occidente ha cometido. Pero en esa reunión de abril de 2008, tanto Nicolas Sarkozy, que era el primer ministro francés o el presidente francés en ese momento, como Angela Merkel, ambos de ellos se opusieron rotundamente a la incorporación de Ucrania a la OTAN.
Y Angela Merkel dijo muy inteligentemente después que la razón por la que se opuso a incorporar a Ucrania a la OTAN fue que entendía que Putin lo vería como una declaración de guerra. Piensen en esa declaración. Merkel está diciendo que entendía que Putin lo vería como una declaración de guerra. Bueno, ¿saben lo que pasó? Ella tenía razón. ¿Pero qué hizo Merkel? Cedió ante Bush. George W. Bush estaba en su último año como presidente y estaba presionando mucho para incorporar a Ucrania a la OTAN, y en lugar de luchar contra él con uñas y dientes, que es exactamente lo que debería haber hecho, debería haberle plantado cara. Cedió, como lo hizo Sarkozy, y ahora tenemos este desastre en sus manos, pero actuó de manera diferente hacia Rusia en su mandato. En sus múltiples mandatos, ya saben, los oleoductos y todo lo que tenía, definitivamente diferentes relaciones. ¿Apoyó los acuerdos de Minsk? Por supuesto que no. No creo que apoyara los acuerdos de Minsk, y de hecho creo que, después de la decisión de 2008, su comportamiento hacia Rusia fue remar. A pesar de que apoyó los oleoductos, apoyó la dependencia económica, que es algo por lo que la gente la culpa ahora que éramos tan dependientes de los suministros energéticos rusos. No creo que económicamente todo lo que dice es verdad. No hay desacuerdo. Hablamos de la política aquí, de la política internacional. Primero estábamos hablando de lo que sucedió en abril de 2008. Bueno, luego estalla la crisis sobre Ucrania en febrero de 2014. Recuerda que parte de esa crisis es que efectivamente hay una guerra civil en el este de Ucrania, en el Donbass, y los acuerdos de los hombres están diseñados para poner fin a esa guerra civil. Y hay 4 actores que estaban tratando de hacer un esfuerzo para ponerle fin. Así que nos llevaron a creer que los alemanes, y esta es Merkel, por supuesto, los franceses, los rusos por supuesto, y los ucranianos y Merkel, Hollande y Poreno, Peter Penko, que era el líder ucraniano en ese momento. Los 3 han admitido que es de dominio público, ahora que no tenían ningún interés en hacer que el acuerdo de Minsk funcionara, y que todo lo que estaban haciendo era ganar tiempo. Estaban dirigiendo a Putin, y estaban ganando tiempo para que el ejército ucraniano pudiera ser rearmado y entrenado. Putin, por otro lado, estaba claramente interesado en resolver el conflicto en Donbass. Quería hacer que los acuerdos de Minsk funcionaran. Posteriormente ha dicho que se siente completamente traicionado por Occidente. Cree que este no es el único caso en el que Occidente lo ha traicionado. A él o Rusia ha sido traicionada por Occidente. Y una de las razones por las que será extremadamente difícil conseguir un acuerdo diplomático para poner fin a la guerra en Ucrania es que Putin no confía en Occidente. Y cuando escuchas a Donald Trump decir que va a ponerle fin antes de mudarse a la Casa Blanca o inmediatamente después de que se mude a la Casa Blanca, Trump está operando. En el supuesto de que Putin va a confiar en él, puedo garantizarle que Putin no va a confiar en Trump más de lo que confiaría en Kamala Harris o Joe Biden. ¿Estás seguro de eso? Porque Trump es una figura diferente en todo este teatro de la política exterior. Es una figura antisistema, como acabamos de discutir antes, y no tiene la misma masa a su alrededor, así que no estaría de acuerdo con eso. No, pero recuerde lo que dijimos entre 2017 y 2021. Trump se enfrentó cara a cara con la masa en el tema Rusia-Ucrania. Y Trump perdió, sí. Pero se enfrentó, y creo que esa es una posición diferente a la de los otros candidatos presidenciales o la otra gente, pero perdió. Está bien. Así que está asumiendo que cuando sea reelegido, si es reelegido supongo que sí. Sí,
Supongamos que es elegido, ¿no? Esta vez puede derrotar a la masa y no creo que sea una buena idea. Él puede hacerlo, y la razón es que creo que Putin va a impulsar un acuerdo tan duro. Permítanme decir unas palabras rápidas sobre eso porque es muy importante. Putin ha dicho que para tener negociaciones para poner fin a la guerra, Occidente y Ucrania tienen que aceptar dos hechos de la vida. Uno es que esos 4 oblasts que ahora hemos anexado más Crimea son rusos para siempre. Occidente tiene que aceptar eso. Y el segundo es que Occidente y Ucrania tienen que decir categóricamente que Ucrania nunca estará en la OTAN y será un estado neutral. Esto es solo para tener negociaciones, y esto es inaceptable para Occidente. Sí, es claramente inaceptable para Occidente. Pero dada nuestra conversación, la pregunta es si es aceptable para Trump. Cuando Trump tuvo su famoso debate con Joe Biden, que terminó con Joe Biden, se le preguntó explícitamente a Trump si aceptaría esos dos términos. Dijo que no. Bueno, si no acepta esos dos términos, ni siquiera puede comenzar la negociación. Y si dice que acepta esos dos términos, la OTAN neutral más el reconocimiento para siempre de la absorción rusa de esos 4 oblasts. Blob irá tras él con fuerza y hablará. Y luego veremos qué pasa. Y si tuviera que apostar sobre quién gana cuando sea Blob contra Trump, mi dinero está en Blob porque ha estado ganando, digamos, la última década. Es muy grande, es muy poderosa, tiene una ideología profundamente arraigada y, como usted dice, ha estado en una racha ganadora durante mucho tiempo. La otra cosa es que Trump no es un político cuidadoso y calculador, no es un verdadero Machiavelli. Y es por eso que, en última instancia, no es tan peligroso. De nuevo, no soy un partidario de Trump, como dejé en claro, no voy a votar por él. Pero no es un presidente sofisticado, no es alguien como Lyndon Johnson, que era realmente peligroso porque sabía cómo hacer que la maquinaria funcionara. Trump es un descuidado, ¿verdad? Él no es alguien que usted conoce y creo que podría ir contra la Mancha y vencer a la Mancha. Pero veremos, puede que me equivoque. Es interesante la forma en que describió a Ucrania y cómo podría desarrollarse. Porque tengo la idea de que muchos europeos o alemanes en particular miran las elecciones en los Estados Unidos y están esperando a Trump porque creen que cerraría Ucrania y porque ha demostrado que es más un presidente de paz que Biden y el establishment que lo rodea. Bien, entonces, ¿qué diría que es este miedo a una cierta Segunda Guerra Mundial que algunos alemanes temen mucho? Están encendidos porque, usted sabe, hubo discusiones sobre un reclutamiento general en Alemania y traerlo de vuelta, ya sabe, y la gente se pone un poco nerviosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Luego tenemos a un ministro de Defensa hablando de convertirse, lo que significa estar más listo para la guerra, ¿cierto? Y esto es algo a lo que los alemanes son muy sensibles. Entonces, ¿qué les diría a los alemanes o a los alemanes, tal vez los europeos en general, que tienen miedo de que las cosas puedan escalar a una tercera guerra mundial? Cuando miramos estas 3 áreas del mundo, el sur de China, el sudeste asiático, Israel y Ucrania, que es la más cercana a Alemania. Bueno, déjeme decir, a un nivel muy general, que creo que es poco probable que haya algo que se aproxime a la Segunda Guerra Mundial, pero no es imposible, y uno puede plantear todo tipo de hipótesis plausibles en las que se produzca una gran guerra entre, digamos, la OTAN y Rusia o China y los Estados Unidos. Pero déjenme desglosar lo que está pasando en Europa y decirles cómo veo las cosas. En primer lugar, creo que el escenario más probable, con diferencia, en el que los rusos utilicen armas nucleares es cuando están perdiendo. Y en 2022, cuando los ucranianos lo estaban haciendo muy bien y los rusos estaban cediendo territorio en Ucrania. Creo que fue un momento muy peligroso, porque si los rusos perdieran en Ucrania, creo que utilizarían armas nucleares.
Y permítanme agregar que en este punto hablamos sobre esto en la entrevista que hicimos hace 2 años y medio y voy a enlazarla en algún lugar aquí arriba. Pero continúen, está bien. Pero ese era el escenario del que preocuparse porque los rusos ven lo que está sucediendo en Ucrania como una amenaza existencial. Mucha gente en Occidente se niega a aceptar el argumento de que los rusos ven esto como una amenaza existencial, o la expansión de la OTAN en Ucrania es una amenaza existencial. Pero entiendes que los rusos piensan que es una amenaza existencial. Y es lo que ellos piensan lo que importa. Así que piensan que es una amenaza existencial si están perdiendo en Ucrania. Eso es lo que realmente nos tiene que preocupar. El uso nuclear y la posibilidad de una escalada a la escala nuclear. Pero eso no va a suceder. Rusia va a ganar la guerra. ¿De acuerdo? Y de hecho, no creo que Trump o Harris sean la principal fuerza impulsora detrás de poner fin a esta guerra. Será un desahogo en el campo de batalla. Oh, puedes hacerme una pregunta rápida. ¿Qué significa cuando dices que Rusia va a ganar la guerra? ¿Cómo se verá eso? Van a terminar conquistando una gran porción de territorio en el este de Ucrania. Ucrania simplemente va a, ¿cómo se llama capitular? ¿Van a ondear la bandera blanca y decir que ya terminamos? Sí, creo que eso va a suceder en algún momento, en un futuro no muy lejano, por decirlo en términos ligeramente diferentes. Así que tengo perfectamente claro que creo que la lucha o los tiroteos van a parar. Está bien. Pero lo que va a pasar, en mi opinión, es que vamos a tener un conflicto congelado. Este es un punto muy importante para entender. No creo que vayamos a obtener un acuerdo negociado. No vamos a obtener un acuerdo de paz, ¿verdad? Porque los ucranianos en el oeste nunca aceptarán la anexión rusa de territorio dentro del este de Ucrania y seguirán coqueteando con la idea de llevar a Ucrania a la OTAN, y eso significa que no se puede llegar a un acuerdo. Recuerden las condiciones que Putin ha estipulado para obtener un acuerdo de paz. No vamos a aceptar esas condiciones. No vamos a obtener un acuerdo de paz. Vamos a tener un conflicto congelado y queremos entender que una vez que ese conflicto congelado se establezca en el oeste, principalmente los Estados Unidos, pero Occidente, y esto incluirá a los alemanes y Ucrania, harán todo lo posible para socavar la posición de Rusia en Ucrania y para socavar a Rusia misma. Los rusos, por su parte, harán todo lo posible para causar problemas en Europa hasta donde alcance la vista y harán todo lo posible para envenenar las relaciones transatlánticas, por lo que habrá una competencia desagradable entre Rusia, por un lado, y Ucrania y Occidente por el otro, pero no necesariamente en el campo de batalla, de lo que estás hablando, como los esfuerzos de propaganda de desinformación, por lo que sí, será un conflicto congelado. Pero lo que quieres recordar es que hay varios puntos de conflicto potenciales donde ese conflicto congelado puede convertirse en un conflicto candente, y te los daré rápidamente. Y podemos hablar sobre cualquiera de ellos con más detalle si quieres. El Ártico, el Mar Báltico, Kaliningrado, Belarus. Cuando Lukashenko renuncie, puedo estar seguro de que Estados Unidos intentará fomentar una revolución de colores en Bielorrusia. ¿Crees que eso les va a caer bien a los rusos? No apostaría mucho dinero a que Bielorrusia y el Mar Negro se muevan. ¿De verdad crees que el establishment de la política exterior está planeando hacer algo así después de lo que siento después del espectáculo en Ucrania? Está en el ADN de Estados Unidos en este momento. Pensamos, y ustedes los europeos básicamente han bebido el Kool-Aid y se han comprado a toda esta empresa. ¿Crees que tenemos un derecho, responsabilidad y el poder de correr por todo el mundo, derrocando gobiernos y promoviendo la democracia? No estoy diciendo que lo hagas, pero la mayoría de los europeos hacen la mayoría. Las élites hacen la élite hace a la gente. No tanto. Pero está bien, la masa alemana, sí, o parte de la masa alemana.
Al menos porque las cosas están cambiando y creo que con una nueva generación de políticos podríamos ver un cambio porque lo hemos visto en el pasado, así que algo así podría volver a suceder. Pero de lo que estabas hablando antes era de que no crees que haya habido un escenario real de que se produjera la Segunda Guerra Mundial, lo cual es realmente agradable saber de ti. Sí, creo que es muy poco probable que eso suceda en Europa. Creo que quiero ser muy claro aquí. Creo que vamos a tener relaciones tóxicas entre Rusia por un lado y Ucrania durante las próximas décadas. Durante las próximas décadas, por supuesto. Guerra Fría, sí, sin un muro. Sí, me resulta difícil imaginar, espero que me equivoque, que las cosas se puedan mejorar. Y quiero enfatizar nuevamente que hay todos estos puntos críticos potenciales. Debes recordar que el hielo se está derritiendo en el Ártico, y eso tiene todo tipo de consecuencias geopolíticas. Y ahora que Finlandia y Suecia se han unido a la OTAN, 7 de los 8 países que están ubicados físicamente en el Ártico son países de la OTAN, y por supuesto, el país extraño es Rusia. Los rusos que querían mantener a los chinos fuera del Ártico ahora han traído a los chinos con ellos al Ártico. Los chinos están aprovechándose de los rusos en el Ártico. Porque es así. Es así porque los rusos están superados en números 7-1. Se vieron obligados, pero por su propia acción porque atacaron a Ucrania. No hay duda. No hay duda al respecto. No hay duda al respecto, pero solo quiero ser claro aquí. Creo que, como dije antes, la decisión en abril de 2008 de llevar a Ucrania a la OTAN fue una decisión catastrófica, ¿verdad? Fue notablemente estúpida. Angela Merkel lo entendió de nuevo. Ese es mi punto. Creo que ella entendió que Putin vería esto como una declaración de guerra, que por supuesto es lo que los llevó a invadir Ucrania. Fue la razón principal. Entiendo que la mayoría de la gente en Occidente, especialmente en un país como Alemania, no acepta ese argumento. Pero la evidencia, en mi humilde opinión, es abrumadora de que es por eso que invadió Ucrania. Pero una vez que invadió Ucrania, poner fin a esto y volver a tener algún tipo de acuerdo pacífico en Europa es casi imposible. Fue una medida increíblemente tonta, y nuevamente los principales responsables fueron Estados Unidos, George W. Bush y Connie Rice, quienes estaban en el asiento del conductor. Bueno, es bueno escucharlo, y creo que mucha gente se sentirá aliviada de que no veas un posible escenario de Tercera Guerra Mundial. Aunque sí veas estos puntos críticos donde el conflicto puede encenderse, porque hay tanta tensión entre Occidente y Rusia, sin embargo, tu amigo Jeffrey Sachs, de quien ya hablaste, ha sido bastante firme sobre el potencial de una posible guerra nuclear. Así que él opina que es una posibilidad. Dice que debemos preocuparnos por eso. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Creo que una guerra nuclear es muy improbable, si no extremadamente improbable, en todos los teatros de operaciones de Europa. En Europa. Vale, no en Europa, que es de lo que hemos hablado hasta ahora. Creo que el potencial de guerra está ahí. Ya sabes, dije que una vez que se congela un conflicto, tienes todos sus puntos de inflamación potenciales, o todos esos puntos de inflamación donde podría haber una guerra. Creo que Asia Oriental es la zona más peligrosa en este sentido para la guerra nuclear. Sí, pero antes de decirles por qué, solo quiero hacer un comentario muy rápido sobre las armas nucleares y la Primera Guerra Mundial. Creo que las armas nucleares, debido a que son armas de destrucción masiva, son efectivamente armas de paz. La mera presencia de armas nucleares hace que todos sean increíblemente reacios a ir a la guerra. Si ambos lados tienen armas nucleares, y eso se debe en parte al hecho de que no tenemos casi ningún conocimiento de la escalada nuclear. En primer lugar, no tenemos buenas teorías sobre la escalada en general. Conozco muy bien la literatura de relaciones internacionales. No hay buenas teorías sobre la escalada. Y gracias a Dios, nunca hemos tenido una guerra nuclear. Así que no sabemos mucho sobre la escalada nuclear. Simplemente no sabemos nada dadas las
Consecuencias de la escalada nuclear dadas las consecuencias del uso nuclear, mucho menos de la escalada nuclear, cierto. Lo último que quieres hacer es tener una guerra nuclear, cierto. Así que hay un poderoso incentivo para evitar una guerra entre dos países con armas nucleares. Así que en un sentido importante es una fuerza para la paz armas nuclear. Espero para entender de qué estás hablando la gente en Europa, que por supuesto la gente de todo el mundo vive con miedo a la Segunda Guerra Mundial, porque creen que sería una guerra nuclear lo que probablemente será. Y ahí el hecho es que si te metes en una gran conflagración que involucra, digamos, a los Estados Unidos y China, o Rusia y los Estados Unidos, dado que no sabemos nada sobre eso, no sabemos mucho sobre la escalada, podríamos acabarnos incinerados. No hay duda sobre eso, y es el hecho de que todos podríamos acabar incinerados, lo que es lo que hace que las armas nucleares sean una fuerza para la paz. Pero nadie puede garantizar que esas armas nucleares no se utilizarán y por lo tanto hay un lado oscuro real así como un lado positivo de la presencia de armas nucleares en la política internacional y siempre es importante tener eso en mente. Ahora te estaba diciendo que pensaba que la zona más peligrosa es el este de Asia y la mejor manera de destacar eso es comparar el este de Asia hoy con Europa en la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban cara a cara en lo que llamamos la frontera interalemana. Era el frente central, era el centro de Europa, que era el principal punto focal entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza soviética era vista como ubicada principalmente en Europa. Lo que había eran dos ejércitos enormes, los ejércitos de la OTAN, llenos de guerra, armados hasta los dientes, cada uno con miles de armas nucleares, miles de aviones tácticos. Así que cuando hacíamos simulacros de guerra durante la Guerra Fría, era casi imposible empezar una guerra. Esto es un simulacro de guerra, porque todo el mundo entendía que cuando estos dos ejércitos enormes armados hasta los dientes con armas nucleares chocaran entre sí, probablemente terminarías vaporizando a todo el mundo. Es muy difícil empezar una guerra. Avancemos rápidamente hasta el presente, en Asia Oriental. No hay un frente central. ¿Dónde están los puntos críticos? El mar de China Meridional, Taiwán y el mar de China Oriental. Hablemos del mar de China Meridional. Es muy fácil imaginar que estalle una guerra entre Estados Unidos y China. El mar de China Meridional no es el frente central. Esto no quiere decir que quiero ser muy claro. No digo que sea probable que estalle una guerra en el mar de China Meridional, pero es mucho más fácil imaginar que estalle una guerra entre Estados Unidos y China, en el mar de China Meridional o por Taiwán o en el mar de China Oriental, por esas rocas que son territorios en disputa, entre China por un lado y Japón por el otro. Se puede imaginar que estalle una guerra con bastante facilidad. De nuevo, eso no quiere decir que vaya a suceder. Además, cuando empiezas a pensar en el uso nuclear, utilizando armas nucleares en el mar de China Meridional, incluso el uso de armas nucleares en el contexto de la defensa de Taiwán es fundamentalmente diferente al uso de armas nucleares en el frente central durante la Guerra Fría. Así que, lo que te estoy diciendo es que si piensas en la geografía y la naturaleza del conflicto en el este de Asia hoy y lo comparas con lo que tuvimos en la Guerra Fría, verás que es más peligroso que lo que debes recordar. Es que China es un potencial inversor regional, es un competidor puro de Estados Unidos. Estados Unidos y los Estados Unidos se preocupan mucho más por China que por Rusia. Rusia no es un país muy poderoso, la razón por la que los alemanes no gastan mucho dinero en defensa, y la razón por la que Alemania no moviliza a su población para contener a Vladimir Putin. Es porque todo el mundo sabe en el fondo que Rusia no es una gran amenaza.
A pesar de todo el bombo que se escucha en Alemania y en Occidente en general, no es una gran amenaza. China está en una categoría completamente diferente desde nuestro punto de vista. China no te importa si eres europeo, da la geografía. China no es una amenaza si eres estadounidense. China importa es con las llamadas del Pentágono. La amenaza del ritmo es la amenaza del ritmo, la que realmente nos importa. Es por eso que deberíamos estar girando hacia Asia. Todo esto es para decir que el potencial de una intensa competencia de seguridad entre los Estados Unidos y China no debe subestimarse cuando se combina eso con el hecho de que Taiwán es probablemente el punto central de la tensión entre Estados Unidos y China y los chinos. Para una persona que considera el territorio sagrado de Taiwán que estamos manteniendo fuera de sus manos, el potencial de problemas es realmente grande. Y luego combina ese argumento con lo que dije sobre el uso de armas nucleares o la lucha en guerras en medio del océano, en lugar de luchar en guerras en el frente central. Así que todo esto es para decir que si hay un lugar donde hay potencial para una tercera guerra mundial con armas nucleares, es en el este de Asia, no en Europa. Entonces, a principios de año usted dijo que hay una probabilidad no trivial de que Estados Unidos luche contra China en los años venideros. Así que esto es lo que acaba de exponernos. Los chinos a menudo los invitan a China. Estuvieron en Pekín hace un par de semanas debatiendo, olvidé su nombre, pero han debatido con él en el pasado. Dices que los chinos son tu gente, ¿cierto? Son realistas de corazón y te debaten firmemente porque no creen que China sea una amenaza real. No quieren ver a China como una amenaza competidora o más aún una amenaza para los Estados Unidos. Dicen que podemos ascender pacíficamente. ¿Estás en completo desacuerdo con este argumento de Aru? Obviamente, dices que hay que contener a China y que no puede ascender pacíficamente. Solo estoy resumiendo. Sin embargo, hay toda esta otra área que aún no hemos discutido, con China probablemente convirtiéndose en un hegemón regional, y no si podemos evitarlo. Estados Unidos obviamente no quiere eso. Pero sabes que tenemos todo este grupo llamado The BRICS Plus. Hubo una cumbre en Kazán, en Rusia. China obviamente es el estado económicamente más poderoso en ese grupo. Y hubo un gran revuelo, diría que en Alemania hay muchos informes de los medios al respecto, mucho más de lo que solía haber, y el secretario general de la ONU, Guterres, también estuvo allí. Lo que da la sensación de que ya no se puede ignorar a este grupo. También ha dicho que en 2017 comenzamos a avanzar hacia este momento multipolar. Tal vez antes de continuar con la pregunta que quería hacer, ¿qué sucedió exactamente en 2017 que nos hizo avanzar hacia el momento multipolar? Bueno, ya sea que estemos en un momento unipolar, lo que significa que tenemos una gran potencia, o en un sistema multipolar, tenemos tres grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Todo depende de cuán poderosos sean esos países. Y lo que sucedió en el transcurso de los años 1990 y 2000 hasta aproximadamente 2017 es que China había crecido económicamente a pasos agigantados y convirtió ese poder económico en... El poder militar se convirtió en una gran potencia. Y lo que pasó en el caso ruso es que Putin se convierte en presidente en 2000. ¿Recuerdas que Yeltsin había sido presidente en los años 90? Rusia era un desastre en los años 90. Y lenta pero constantemente, Putin trae a Rusia de entre los muertos. Y el resultado final es que alrededor de 2017 la economía rusa ha mejorado hasta el punto en que puede generar capacidades militares razonablemente significativas. Y los rusos tienen, creo, suficientes medios económicos y militares para 2017 como para ser considerados también una gran potencia. Pero quiero dejar en claro que Estados Unidos sigue siendo el estado más poderoso del planeta. El competidor paritario, el número 2, es China.
Y el gran temor de Estados Unidos es que el número 2 se convierta en el número 1. Rusia es el número 3 y hay una gran brecha de poder entre 2 y 3. Y es por eso que te dije antes que Rusia no es una amenaza para dominar Europa. Quiero decir, a los rusos no les gusta escuchar eso, ¿sabes? Sí, se ofenden, se lo toman como algo personal, digámoslo así. Pero bueno, es interesante. Entonces dices, entramos en este momento multipolar. En 2017, con China y Rusia es competidora. Y de hecho leí un viejo artículo que usted publicó en Lienzo Noven, que también fue que causó bastante revuelo. Un se titulaba Pronto extrañaremos la Guerra Fría, y hay algunas cosas interesantes allí. Escribiste esta es una cita que dice que el sistema multipolar o los sistemas multipolares son la geometría de poder más peligrosa, lo cual pensé que era interesante, porque estamos en un mundo multipolar ahora mismo, pero luego continuó y escribió que los sistemas bipolares y multipolares son probablemente más pacíficos cuando el poder se distribuye de manera igualitaria en ellos. Así que tal vez considerando los ladrillos de la multipolaridad y los argumentos que ha presentado y este miedo a la guerra nuclear que podría encenderse, ¿podría explicarme si la multipolaridad es peligrosa o no? Bueno, si China fuera tan débil como Rusia, bien, Rusia y China eran ambas incapaces de dominar sus regiones del mundo, convirtiéndose en una cobertura regional los Estados Unidos tendrían menos razones para elegir una lucha y trata de contener a cualquiera de esos países. El problema que enfrentas en un sistema multipolar es si tienes un país como China que amenaza con dominar Asia, el este de Asia y los estadounidenses. Por lo tanto, van a disputar eso. Y si asumamos que los rusos fueran realmente poderosos y amenazaran con dominar Europa, entonces los Estados Unidos avanzarían seriamente en Europa. Europa se vería muy diferente hoy en día de lo que es, se vería más como la Guerra Fría, porque veríamos a Rusia como un potencial hegemón. Solo para darte otro ejemplo, si eres los Estados Unidos, es 1940, estás viendo el este de Asia, Japón potencial hegemón, estás viendo Europa, Alemania, nazi potencial hegemón. No es casualidad que Estados Unidos pelee una guerra en dos frentes, ¿no? Peleamos en Europa y peleamos en el Pacífico. Derrotamos decisivamente a Alemania, junto con los soviéticos, que jugaron el papel clave. No quiero perder de vista ese hecho, pero Estados Unidos jugó un papel clave en la derrota de la Alemania nazi y jugamos el papel dominante con seguridad en la derrota del Japón imperial. No queríamos que el Japón imperial dominara el este de Asia y no queríamos que Alemania dominara Europa. Y por cierto, la razón por la que entramos en la Primera Guerra Mundial en 1917 es que parecía que Alemania iba a ganar la Primera Guerra Mundial y entramos para evitar que eso sucediera. Así que como ves, en ese mundo multipolar, y es un mundo multipolar antes de 1945, Estados Unidos ve a estos dos hegemones potenciales y de eso se trata la Segunda Guerra Mundial. Es evidencia limitada, diría yo, ¿verdad? Porque solo tenemos un escenario en el pasado al que realmente puedes hacer referencia, ¿verdad? Creo que probablemente sea el caso. Tendría que buscar en las catacumbas de mi mente, pero en este momento quiero decir, todos podemos seguir el argumento. Obviamente creo que es interesante porque mucha gente observa al grupo de los ladrillos y ven este sistema alternativo, ¿no? Que van a construir instituciones paralelas que serán un poco más independientes de Occidente. Porque, como hemos comentado, la gente desconfía bastante de las instituciones occidentales, no solo fuera de Occidente, sino también en Occidente. No hay duda, sí, pero es interesante que diga que esta multipolaridad puede ser peligrosa. Déjeme preguntarle esto. Obviamente, entiendo que ve a China como un competidor, porque tiene un potencial de convertirse en un sedán regional. Por eso dice que la guerra nuclear es más probable en ese ámbito que en Europa.
Entiendo que ve la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo como la bipolaridad cuando observamos a Occidente y la mayoría global o el estado de los ladrillos que estamos analizando, tal vez con China, Rusia e India a la vanguardia. ¿Existe como una nueva versión de una especie de sistema de gobierno frío? Guerra que podría ocurrir, ya sabes, porque no solo hay una diferencia en cómo quieren dolarizar y cosas así, sino que también tienen valores diferentes en la forma. Miran la política internacional y esas cosas. Es solo que es como que me parece que podría haber una guerra fría, una nueva versión de eso que podría aparecer en el futuro. Sí, déjame aclarar un punto y luego tiendo a estar de acuerdo contigo. Para mí, la polaridad es una función del número de grandes potencias en el sistema, ¿verdad? BRICS no es una gran potencia. Es solo que la gente habla de Europa como si Europa fuera una entidad política. No es que no exista tal cosa como el Estado de Europa. Estados Unidos quería que eso sucediera, pero no sucedió. Sí, no sucedió, ¿verdad? Entonces tienes multipolaridad, ¿de acuerdo? Pero lo que sucedió aquí es algo coherente con lo que querías decir y en tu conversación o tus comentarios sobre Brick on Bricks es que Estados Unidos y Occidente en general han impulsado a los rusos y a los chinos a unirse. Son así y por supuesto, ambos están en D. Los indios que no quieren acercarse demasiado a los estadounidenses o Occidente se han vuelto muy simpáticos con los chinos y tienen una larga historia de buenas relaciones con Rusia. Así que los indios no quieren acercarse demasiado a los estadounidenses y a Occidente, y por lo tanto se están vinculando con los rusos y los chinos, y luego se agregan países como Irán, Sudáfrica, y podríamos seguir y seguir. Hay todo tipo de países en el sistema que odian o desconfían de Occidente. Y debido a que Occidente, especialmente Estados Unidos, es tan poderoso, y está usando sanciones económicas contra este país, ese país y todos los demás países. Estos países se están uniendo y formando una institución bastante poderosa que es AED en Occidente. Y esto es a lo que creo que se refiere cuando se habla de bipolaridad. Es como que no es bipolaridad en el sentido de que solo hay dos grandes potencias. Es bipolar. En el sentido intuitivo de que es Occidente contra el resto. Exactamente la mayoría global. Sí, la mayoría global. Y como te decía antes, si piensas en mi discusión sobre mi experiencia, hablando con personas en Occidente, hablando con las élites en Occidente en comparación con hablando con las élites fuera de Occidente, voy fuera de Occidente a estos países ladrillos. Y sabes que tengo una audiencia con todo tipo de personas, incluidas personas en la cima de Occidente. Ese no es el caso. Y esto simplemente lo hace entender el hecho de que estoy pensando cuando te estoy hablando antes en la conversación en términos de Occidente contra el resto. Y entiendo que los ladrillos obviamente no son una asociación militar. No es para eso que están allí. Y de hecho ellos mismos dicen que no quieren estar en contra de las instituciones occidentales. Solo quieren construir instituciones paralelas. Pero, naturalmente surgiría una especie de competencia a partir de eso. Yo diría, ahora tú, Worth. Ya se ha mencionado que Irán es miembro de los países de la OUE. Lo que es interesante, es probablemente uno de los miembros más polémicos, diría yo, y eso tal vez nos lleve al conflicto de Israel en Gaza. Y lo que me parece tan interesante es que, o déjenme decirlo de esta manera, tal vez les haga la pregunta. Ustedes han dicho que Israel está interesado en involucrar a Estados Unidos en una guerra abierta con Irán. Y me pregunto por qué. Bueno, por una variedad de razones. En primer lugar, los israelíes se preocupan mucho por la capacidad nuclear de Irán. Irán está muy cerca del punto en el que podría desarrollar suficiente material de archivo para una bomba en probablemente 2 o 3 semanas. Pero llevaría más tiempo producir una bomba real. Pero tienen un programa muy sofisticado y los israelíes quieren verlo destruido.
y no pueden destruirlo ellos mismos. Así que les gustaría que lo destruyéramos. ¿Y por qué no pueden destruirlo ellos mismos? Tienen una fuerza militar muy poderosa y potente. No tan poderoso, no tan potente, no está claro que podamos hacerlo. He analizado el tema, no está claro que podamos hacerlo. Pero podríamos hacerlo, quizás tengamos suficientes bombarderos y misiles y bunker busters y demás para poder destruirlo. Pero no quiero distraerme aquí, pero es muy importante entender que es una tarea inútil, incluso si puedes destruirlo, porque si lo destruyes simplemente lo reconstruirán y cavarán más profundamente en la montaña y harán imposible que regrese si lo ataquen nuevo. Quieres recordar en 1949 los soviéticos probaron una bomba. Bien, teníamos la bomba en 1945, hablando de los estadounidenses 45. Los soviéticos probaron una bomba en 49 y pensamos mucho en entrar y lanzar una guerra preventiva contra la capacidad nuclear soviética, simplemente eliminarla de la misma manera que a los israelíes les gustaría eliminar la capacidad nuclear de los iraníes. Decidimos no hacerlo porque entendimos que podíamos eliminarla por un corto tiempo, pero que eventualmente obtendrían armas nucleares. Ellos estarían furiosos, y si alguna vez nos metiéramos en una crisis, sería un desastre. Lo que te estoy diciendo es que entendimos en ese entonces que no podíamos eliminar su arsenal nuclear para siempre. Lo mismo es cierto con Irán. Es importante entenderlo. Pero sin embargo, mi primer punto para ti en respuesta a tu pregunta es que quieren arrastrarnos a una guerra. Los israelíes quieren arrastrarnos a una guerra con Irán. Así que, en primer lugar, eliminamos su capacidad nuclear. La segunda razón es que los israelíes tienen este sueño. Es un engaño de que usando la fuerza militar y la diplomacia de mano dura pueden rehacer Oriente Medio de manera que sea más amigable para Israel. Y eso significa que tenemos que lograr un cambio de régimen en Irán. Así que si usamos una fuerza militar masiva, los estadounidenses e Israel juntos contra Irán, eso hará que la población se levante y derroquemos al régimen. Tendremos una democracia liberal y todos viviremos felices para siempre. Son dos de las razones principales. Pero la tercera razón que no se debe perder de vista es que los israelíes están profundamente comprometidos con la limpieza étnica de Gaza y la limpieza étnica de Cisjordania. Quieren expulsar a los palestinos del Gran Israel. Y eso significa principalmente expulsarlos de Gaza, que es lo que están tratando de hacer ahora, y expulsarlos de Cisjordania. Y la mejor oportunidad que tendrán los israelíes para expulsar a los palestinos es tener una configuración general en Oriente Medio. Cuanto más grande y amplia sea la guerra, mejor para la limpieza étnica. Por eso están atacando el Líbano. Por eso hay un conflicto con el Líbano e Irán. No lo creo. Podría explicar el conflicto en Irán, pero antes de hacerlo solo quiero decir una cosa sobre por qué una configuración general es una oportunidad para la limpieza étnica. Debes recordar que los israelíes han hecho dos cosas. Limpieza étnica masiva. Una fue en 1948 y la otra en 1967. Y ambas limpiezas tuvieron lugar en el contexto de guerras importantes. La Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la Guerra de los 6 Días en 1967. Y fue entonces cuando Israel realizó la limpieza. La idea es que si se obtiene una configuración general, Estados Unidos y todos los demás se centrarán en Irán en lugar de Estados Unidos. Y será una situación en la que los israelíes puedan realizar la limpieza. Creo que esa es una razón muy importante para querer hacer esto. Pero yendo al Líbano, su pregunta sobre el Líbano es muy interesante. El 7 de octubre sucedió, y los israelíes inmediatamente comenzaron a tomar represalias. Como era de esperar, Hezbollah salió en defensa de Hamas. Es muy importante entender que los israelíes no iniciaron el conflicto contra Hamas. Hezbollah inició el conflicto el 8 de octubre, el día después del 7 de octubre, y lo hizo en apoyo de Hamas. Bien, el problema para Israel es que ahora hay aproximadamente 60 o 70 mil israelíes
que han sido desplazados del norte de Israel al centro de Israel, que quieren volver a casa, pero no pueden hacerlo, porque Hezbolá sigue lanzando cohetes y misiles al norte de Israel. Así que los israelíes han tenido que tratar de averiguar cómo van a impedir que Hezbolá dispare misiles al norte de Israel. Ahora, la manera fácil de hacerlo es simplemente poner fin a la guerra en Gaza. Simplemente pongan fin a la guerra en Gaza y Hezbolá dejará de disparar cohetes y misiles. Pero los israelíes están empeñados en la limpieza étnica y no van a poner fin a la guerra. Quieren hacer que Gaza sea inhabitable. Quieren expulsar a los palestinos y si no pueden expulsarlos, lo harán. Los asesinarán a todos. Está bien. Por lo tanto, el bloque sigue disparando cohetes y misiles. Así que los israelíes dijeron que acabáramos con esto con la fuerza militar. La primera estrategia que emplearon fue la decapitación. Recuerden que mataron a la NASA. No solo mataron a la NSA, mataron a un puñado de sus lugartenientes. La estrategia de decapitación de Hezbolá no tiene cabeza, no puede continuar la guerra. La decapitación no funciona. Los israelíes han estado matando a líderes palestinos. Han estado matando a líderes de Hezbolá durante mucho tiempo. No funciona. La decapitación falla. Entonces recurren a una estrategia de castigo que está matando a un gran número de civiles. Comienzan a bombardear el sur de Beirut. Comienzan a bombardear pueblos y ciudades en el sur del Líbano. Eso no funciona. Entonces, ¿qué hacen? La tercera estrategia es enviar al ejército, las fuerzas terrestres de las FDI al sur del Líbano. Ya lo habían hecho en 2006. Fue una catástrofe para Israel. En 2006 es una catástrofe para Israel. 2002-4. Ahora están tratando de salir del sur del Líbano. ¿Qué te dice esto? No han derrotado a Hezbolá. Hezbolá sigue disparando cohetes y misiles al norte de Israel. Así que si piensas realmente en la situación en la que se encuentra Israel, no han derrotado a Hamás, no han recuperado a los rehenes, no han limpiado étnicamente Gaza, no han podido derrotar a Hezbolá ni mediante la decapitación ni la invasión terrestre. Y ahora, con respecto a Irán, golpean a Irán. Irán los golpea. Los israelíes no tienen el dominio de la escalada. Visa Irán no tiene el dominio de la escalada. Visa Hezbolá, por lo que necesitan a los estadounidenses más que nunca, y es por eso que están tratando de meter a los estadounidenses en una guerra. Y por cierto, esto nos lleva de nuevo a nuestra conversación más amplia sobre la necesidad de que Estados Unidos pivote hacia el este de Asia. Tenemos que pivotar hacia el este de Asia. ¿Qué estamos haciendo en Ucrania? ¿Qué estamos haciendo en Oriente Medio? Nos estamos hundiendo cada vez más en el lodo. En Oriente Medio y los israelíes, por supuesto, tienen un interés personal en hacer que nos hundamos cada vez más en el lodo para que podamos ayudarlos con sus políticas estúpidas. Y por supuesto, estamos haciendo eso, pero el resultado final es que no podemos cambiar asá y es realmente difícil cuando no lo haces, cuando no puedes concentrar recursos. Y tengo este libro aquí, ¿sabes? Que escribiste, creo que en 2007, hay un lobby israelí y una política exterior estadounidense que explica por qué hay este apoyo inquebrantable de los Estados Unidos en Israel. Porque mucha gente no entiende realmente por qué esto ha estado sucediendo durante tanto tiempo. Y lo describes en este libro. Lo acabo de pedir, todavía no lo he leído todo, pero creo que mucha gente se rascó la cabeza y se preguntó por qué está sucediendo esto. De hecho, había un artículo interesante en The Times of Israel que citaba fuentes que Trump le dijo a Netanyahu que quiere que la guerra de Gaza termine cuando asuma el cargo. ¿Crees en esas fuentes? ¿A quién citaron? No me sorprendería si Trump dijera eso. Pero la pregunta... Tienes que preguntarte cuán en serio va a tomar Netanyahu esa declaración. Pero Trump se toma en serio la amenaza de China.
Quiero decir, sabemos esto. Creo que él entiende que ese es el competidor par. Absolutamente cierto. Por eso quiere cerrar Ucrania. Según las fuentes, quiere que todo este lío de Gaza acabe para poder concentrar recursos en China. Eso no significa que vaya a suceder. Entiendo que sí. Un punto muy rápido. Aquí debes recordar que hasta 2017 Estados Unidos siguió una política de compromiso hacia China. Comerciábamos con China para enriquecerla. Integramos a China y a las instituciones internacionales que dirigíamos, como la OMC. Estábamos interesados en promover la democracia en China. Teníamos buenas relaciones con China. Era una política de compromiso, no de contención. Cuando Trump asumió el cargo en 2017, descartó explícitamente el compromiso por el inodoro y adoptó la contención. Así que es el presidente que cambió nuestra política y nuestras formas fundamentales con respecto a China, en consonancia con lo que acabas de decir. Biden, por cierto, cuando Biden llegue a la Casa Blanca en 2021, Biden había sido un gran defensor del compromiso cuando era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y cuando era vicepresidente bajo Obama era el señor compromiso y contención. De nuevo, es contrario al compromiso. Así que cuando Biden se convierte en presidente después de Trump, uno podría esperar que vuelva al compromiso. No lo hace. Redobla la apuesta en la contención. Es incluso más duro. Esto es Biden con los chinos de lo que fue Trump. Y por supuesto, si Trump llega como presidente o Kamala Harris llega como presidenta, seguirán los pasos de Trump y Biden. Es porque China es un competidor puro, es un potencial regional. Hedon, podrías tener las opiniones de Trump sobre Ucrania o mis opiniones sobre Ucrania, porque Rusia no es una amenaza tan grave. China es un juego de pelota completamente diferente desde el punto de vista de Estados Unidos, sobre el problema de Israel y Gaza. Sabes que soy bastante agnóstico sobre el conflicto porque siento que simplemente no sé lo suficiente sobre él. Y miro por supuesto lo que está sucediendo. Y pienso, sí, esto no parece ¿cómo se dice bien? Puede que no parezca que no sea un uso correcto de la fuerza. Entiendo que Israel tiene el derecho a defenderse, pero parece extraño cuando miro lo que está sucediendo y ha habido protestas en Alemania, ya sabes, por parte de estudiantes o ya sabes, diferentes grupos que han sido, reprimidos por la policía. Y hay muchas cosas extrañas que suceden cuando la gente expresa su preocupación por el conflicto en Dios. No estoy diciendo que algunas de las preocupaciones que se expresan obviamente son muy duras y probablemente no están en línea con la política del establishment con respecto a Israel y Alemania. Pero tal vez esas personas que son un poco más agnósticas sobre el conflicto, ¿no? No saben exactamente qué pensar. ¿Qué les dirías? ¿Qué me dirías en este caso? Bueno, creo que la visión adecuada sobre esto es condenar a Israel, porque Israel está cometiendo genocidio. Para mí, el genocidio es una línea roja. De hecho, me sorprende que Alemania, de todos los países, sea cómplice de este genocidio, por supuesto. Estoy sorprendido de que Estados Unidos sea cómplice también. Tanto Alemania como Estados Unidos, por razones morales, incluso creo que por razones estratégicas. Ciertamente, en el caso estadounidense, deberíamos haber puesto fin a este genocidio. Deberíamos haberlo detenido de inmediato. Nunca debería haber sucedido. Y los alemanes deberían haber desempeñado un papel clave. Deberían haber estado hombro con nosotros para detener este genocidio. Esto es simplemente inaceptable para mí, desde un punto de vista moral. Y este es un caso en el que la lógica estratégica y la lógica moral se alinean. Pero eso no es lo que ha sucedido. ¿Puede explicarme? Porque creo que hace un par de años, tal vez no exactamente un año, lo llamó una masacre y luego cambió y lo declaró un genocidio. Tal vez pueda explicarlo. Sí, creo que después del 7 de octubre, los israelíes vieron una oportunidad de limpiar Gaza y pensaron que podían hacerlo.
Golpear Gaza principalmente con bombas lanzadas desde aviones, pero también desde tanques que se usaban para arrasar edificios. Podían empezar a hacer que Gaza pareciera inhabitable. Podían empezar a trasladar a la gente del norte de Gaza al sur, lo que hicieron con mucho éxito. Y esto terminaría empujando a todos los palestinos, o a la mayoría de los palestinos, fuera de Gaza. Así que tenían una campaña de castigo dirigida a los civiles que estaba diseñada para limpiar étnicamente. El problema es que no tuvieron éxito en expulsar a los palestinos. Los palestinos no se fueron. Así que continuaron golpeando a los palestinos, continuaron bombardeando, continuaron expulsando a más y más palestinos de sus hogares. Comenzaron a seguir una estrategia de hambruna, y lo que sucedió fue que, debido a que la limpieza étnica no funcionó, se transformó en un genocidio. Fue solo una matanza masiva para empezar, pero luego se convirtió en un genocidio. Y es por eso que en diciembre, Sudáfrica fue a la Corte Internacional de Justicia. Fue a finales de diciembre que presentaron su escrito ante la Corte Internacional de Justicia. Y creo que fue en enero cuando la Corte Internacional de Justicia dijo que había pruebas suficientes para presentar un caso plausible de que Israel estaba cometiendo genocidio. Y por eso cambié mi opinión. No creo que comenzara con un genocidio. No creo que los israelíes tuvieran la intención de asesinar a la mayoría de los palestinos o a una parte sustancial de los palestinos. Creo que estaban interesados solo en la limpieza étnica. En un mundo ideal, habrían podido chasquear los dedos y los palestinos se habrían ido. Es muy importante entender, Jasmine, que dentro del Gran Israel, el Gran Israel es el Israel que se creó en 1948, más Cisjordania, más Gaza. Esos tres grandes trozos de territorio que comprenden el Gran Israel, dentro del Gran Israel, hay aproximadamente 7,3 millones de judíos y 7,3 millones de palestinos. Está bien. Y cuando tienes un sistema como ese, no puedes tener una democracia verdadera. Especialmente cuando miras las tasas de natalidad palestinas en comparación con las tasas de natalidad judía dentro del Gran Israel, ¿no? Entonces, no puedes tener una democracia. No quieren una solución de dos estados, quieren mantener el Gran Israel. Así que, ¿cómo hacer que funcione? Y la respuesta es crear un estado aparte. Israel es un estado aparte. Nuevamente, es políticamente incorrecto decir esto en Occidente, pero también en Alemania, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Nuevamente, esta es la razón por la que los medios de comunicación tradicionales evitan a personas como yo y personas como Jeff Sachs porque decimos que Israel es un estado de apartheid. Pero como a menudo les señalo a la gente, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Bellum, que es la principal organización de derechos humanos dentro de Israel, esas tres organizaciones de derechos humanos son organizaciones de derechos humanos de primera línea. Las tres han elaborado grandes informes sustanciales y bien documentados, argumentando que Israel es un estado de apartheid, y que cualquiera que haya estado allí como yo sabe que es un estado de apartheid. Pero los israelíes quieren ponerle fin. Saben lo que le pasó a Sudáfrica. No quieren seguir siendo un estado de apartheid. Y la cuestión es cómo se pone fin a ser un estado de apartheid cuando no se quiere una solución de dos estados. No se quiere dar a los palestinos un estado. Y no se quiere ir a la democracia. Porque si se va a la democracia, no será un estado judío, será un estado palestino a su debido tiempo. De la forma en que se hace una limpieza étnica. Es una forma de lidiar con el problema del apartheid. Eso es lo que está pasando aquí. Quieren que haya tan pocos palestinos en su medio como sea posible. Y de nuevo, pero quiero decir, solo diré que cuando dices eso, acabas de plantear que hay la mitad de la población de Israel es judía, la otra mitad es palestina. Entiendo el desarrollo demográfico, pero ¿cómo se puede llamarlo un estado aparte cuando la mitad de la población es palestina?
E incluso hay palestinos que tienen pasaportes israelíes, que viven allí, que trabajan allí. Como yo no lo entiendo bien, hay algunos en C, pero la gran mayoría no. No, de nuevo deberías mirar los 3 informes de grupos de derechos humanos. Esto es un sistema de dominación, ¿cierto? Es un vistazo a Gaza. Quiero decir, ¿por qué crees que sucedió el 7 de octubre? Si escuchas a los israelíes y a los partidarios de Israel en Estados Unidos y a muchos alemanes, estoy seguro que hablan sobre lo que sucedió el 7 de octubre. Pensarías que el combatiente de Hamas y los otros combatientes que atacaron el 7 de octubre eran un grupo de nazis, ¿cierto? Como los nazis de 1930, que de repente decidieron que simplemente iban a entrar en Israel y matar judíos porque odian a los judíos, ¿cierto? Estos son como nazis. Esto es ridículo. Esto no es lo que estaba pasando. Gaza era una prisión gigante al aire libre, o si quieres un campo de concentración gigante. La vida dentro de Gaza fue absolutamente horrible. Por eso la gente llama a Israel, llama a Gran Israel, un estado de apartheid, y básicamente lo que tuvo fue una fuga de prisión, el 7 de octubre. Estos son combatientes de la resistencia. Son personas que no estaban dispuestas a vivir más en un campo de concentración o en esta gigantesca prisión al aire libre. El problema es con Gaza. Vale, recuerdo cuando ocurrieron los ataques en Israel y luego los israelíes atacaron Gaza. Oí hablar de esta prisión al aire libre y al mismo tiempo ves a estos manifestantes pro-palestinos que publican estos videos de Gaza y los mercados y lo hermoso que era todo. Y yo digo, vale, entonces me estás diciendo que es una prisión al aire libre y al mismo tiempo era tan hermosa playa y tan genial en Gaza e Israel está destruyendo eso. Y yo pensé, ¿cómo es posible? ¿O es una mierda o no lo es? Era una mierda, sí. Vale, pero entonces, ¿por qué? Sí. Pero entonces, ¿por qué están intentando mostrarnos a través de videos y cosas lo grandiosa que era Gaza antes? No sé. No veo esto. Era como los videos que se mostraban en Twitter para mostrar lo que Israel está destruyendo en Gaza. Lo que pensé que era un poco contradictorio con la historia de que Gaza es una prisión al aire libre, para ser honesto. Y luego la segunda cosa que noté o en la que pensé fue que todo el mundo árabe, musulmán, islámico, está de alguna manera detrás de los palestinos, detrás de Gaza, y los apoya. ¿Por qué no los ayudan? ¿Por qué no aceptan a los refugiados palestinos? No lo entiendo. No entiendo por qué no pueden enviar ayuda humanitaria, y estoy seguro de que tienen una capacidad limitada. Pero ¿por qué no aceptan a los 2 millones de refugiados en su propio país porque son palestinos? Y esa es su tierra. No quieren irse como alemán, no quieren irse de Alemania y mudarse a Polonia. Sí, pero yo es decir, mudarse en checo. Pero eso es el hecho, lo que pasó después de la Guerra Mundial, ya sabes. Como las fronteras, yo no sé. Los países obtienen nuevas, ¿cómo se dice? Fronteras de Grenson, fronteras. Gracias a usted, los países tienen nuevas fronteras y luego la gente se desplaza. Y no estoy diciendo que esto sea algo bueno que sucede, ¿verdad? Eso no es lo que estoy diciendo, sino cómo. Pero estás diciendo que es aceptable. Estás diciendo no. Estoy diciendo que sea aceptable. Solo estoy diciendo que los palestinos todavía son considerados refugiados después de estar allí durante 70 años. ¿Por qué todavía son considerados refugiados? No es como en Alemania, o después de todo el desplazamiento H sucedió. Después del segundo su tierra. De hecho, quieren su tierra de vuelta. Eso es de lo que se trata. Jamás, si nos remontamos a 1900, casi no había judíos. Y lo que es está bien así. Y es por eso que soy probablemente tan sionista. Entramos y tomaron la tierra. Pero eso no es exactamente lo que pasó. Quiero decir, hubo como una declaración, algo pasó con los británicos, ¿cierto? Que les dio a los israelíes la tierra. ¿O crees que los británicos tenían el derecho de dar eso? No es lo que estoy diciendo. Pero
Pero es por eso que soy tan agnóstico en este tema, porque no estoy muy seguro de ciertos hechos históricos. Y soy como que todo este lío ahí abajo me parece como una caja negra de no sé, de eventos históricos desafortunados, porque no quiero que los judíos de repente no tengan un país tampoco. ¿Es eso comprensible? Entiendo completamente por qué los israelíes quieren su propio país. Pero ¿quieres entender que esta tierra no hace mucho tiempo pertenecía a los palestinos? Estas cosas pasan todo el tiempo en la historia, John. No puedes hacer eso. Por supuesto que lo hacen, la gente lo muestra y no estoy decir que es justo, pero no lo hagas. En algún momento, como con Ucrania, en algún momento tendrán que aceptar lo que es, y es lo mismo en Israel, lo siento. No creo que sea tan diferente, no lo van a aceptar. Eso está muy claro, exactamente. Pero lo digo de nuevo, es por eso que los israelíes quieren expulsarlo. Sí, pero tú puedes elegir una paz injusta o puedes luchar por la justicia de la tierra. Quiero decir, puedes elegir lo que quieras, pero a veces la paz justa de la ONU es probablemente mejor si fueras un palestino que vive en Gaza y fueras joven. Te habrías unido a Hamás con toda probabilidad, te habrías rebelado. Escucha, John, te dije que si tu familia tuviera una propiedad que ahora fuera parte de Israel, querrías de vuelta esa propiedad. La verías como tu propiedad. Inmediatamente después de décadas y décadas, sí, exactamente, Alemania no quiere territorio de vuelta en Polonia. O en muchos judíos argumentan que Israel tiene una escritura del territorio que es un título de propiedad de AAL, lo cual es un poco ridículo, lo entiendo. Eso lo entiendo totalmente, pero estoy hablando de la situación que tenemos ahora. Así que, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos ahora? Y a veces las cosas son injustas, John. Así es como va la cosa. ¿Qué queremos hacer? Queremos que esta lucha continúe para siempre, porque esto es lo que estoy pensando. Quiero ser muy claro aquí. Estados Unidos creyó durante mucho tiempo que tenía una solución, y muchos líderes estadounidenses todavía creen que hay una solución. Es la solución de dos estados. En otras palabras, dividir la tierra, dividir el gran Israel, darles a los palestinos un estado viable propio. Estos son los dos estados, una solución viable. Tú mismo lo has dicho, esto no va a suceder, es correcto. Pero ¿por qué no es una solución viable? Bueno, probablemente porque los israelíes no quieren darles su tierra. Es correcto, es correcto. Reconozco que, bueno, si no les dan su tierra, entonces puedes esperar que los palestinos luchen. De acuerdo, lo entiendo completamente. Lo entiendo cuando eres una persona joven en Gaza y has visto a tu familia morir en un ataque de las FDI o lo que sea. Lo entiendo completamente. Solo me pregunto, ¿por cuánto tiempo queremos continuar con este conflicto? ¿A quién se le va la cabeza? Bueno, no es solo. Es por cuánto tiempo quieren los palestinos continuar resistiendo y por cuánto tiempo quieren continuar los israelíes. Bueno, no es solo entre Israel y los palestinos, ¿no? Obviamente hay una comunidad global que está involucrada. La comunidad global es en gran medida ineficaz debido a los Estados Unidos. Ya sabes, señalaste que Steve Walt y yo escribimos este libro. Estados Unidos básicamente apoya a Israel, sin nosotros. Por cierto, por eso digo que hay otros países involucrados. No es solo Israel y la resistencia en Gaza, sí, sino el país que está involucrado. El asunto es que Estados Unidos está unido a Israel. Básicamente hace lo que Israel quiere. Queríamos una solución de dos estados, pero es muy importante entender que todos los presidentes, desde Jimmy Carter en adelante, estaban profundamente comprometidos con la creación de una solución de dos estados. No pudimos conseguir una solución de dos estados porque Israel tenía poco interés, y el lobby hizo grandes esfuerzos para socavar la presión que cualquier presidente estadounidense ejercía sobre Israel para avanzar hacia una solución de dos estados. Terminamos con un estado de apartheid. Y cuando tienes un estado de apartheid,
donde tienes aproximadamente un número igual de palestinos y judíos israelíes viviendo dentro de él, el grupo dominado se rebelará primero. Segundo, el 7 de octubre. Esto no es sorprendente en absoluto. Y la pregunta que está sobre la mesa es si puedes vencer a los palestinos hasta la sumisión. Cuando te escucho hablar, pienso en Savinsky y su concepto del muro de hierro en los años 1920 y 1930. Jabotinsky creía que Israel podía usar el gran garrote para golpear a los palestinos hasta la sumisión. Eso no es lo que estaba diciendo. Yo no. Estabas diciendo que después de todas estas décadas, todos estos años de lucha, y no que solo quiero que la lucha se detenga. No quiero que nadie golpee a nadie con un palo. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo vas a hacer que esto entienda? Entiendo que eso no es una solución fácil para eso. Es solo que parece que no tiene sentido. Es como esta espiral en la que estamos y simplemente continúa. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Simplemente no quiero que me comparen con probablemente un sionista que quiere golpear a los palestinos con un palo. Pero no era ese mi punto. Mi punto era que Javinsky creía que el muro de hierro en los años 1920 y 1930 era un gran garrote. Los palestinos, después de tantos años de toda esta horroridad, llegarían a la comprensión de que esto tiene que terminar y obtendríamos la paz. Y creo que eso es a lo que te referías. Esto tiene que terminar ahora mismo. Los israelíes han estado golpeando a los palestinos durante tanto tiempo que está claro que los israelíes no van a darles ningún respiro a los palestinos. Por lo tanto, es hora de que los palestinos reconozcan la realidad y pongan fin a esto que fue la visión de Jabotinsky, que fue el muro de hierro. Se podía golpear a los palestinos hasta que se sometieran. Lo que les digo es que esa no es la forma en que funciona el mundo. Y lo que está sucediendo aquí, si algo está sucediendo es que están radicalizando a los palestinos, estaban radicalizando al mundo árabe y haciendo más difícil la obtención de una solución de dos estados. De hecho, yo diría que es imposible. Y solo para llevar esto un paso más allá, ¿no es solo Hezbollah quien ha estado apoyando a Hamas? Hay otro grupo que realmente ha acudido en ayuda de Hamas y son los hutíes. Y los hutíes no son una gran fuerza de combate contra Israel en este momento. Pero con el tiempo van a recibir cohetes. Van a conseguir misiles de crucero, misiles balísticos, van a conseguir drones y van a ser una gran espina en el costado de los israelíes. Así que los israelíes tienen esta situación en la que tienen a Hezbollah, Irán, los palestinos, incluido Hamas, los hutíes, tienen cohetes y misiles con los que Israel solo puede lidiar de forma limitada. Esta es una situación terrible en términos de un entorno de amenaza externa. Y luego cuando miras el entorno de amenaza interna, tienes esta enorme cantidad de palestinos en medio y además tienes todas estas fuerzas centrífugas dentro de la comunidad judía en Israel. Debes recordar que antes del 7 de octubre leía los periódicos israelíes todos los días, los que están en inglés, pero antes del 7 de octubre hablaban de una guerra civil en Israel por las reformas judiciales. La reforma de la Corte Suprema fue una lucha amarga y hay otras fuerzas militares en juego dentro del país. Así que este es un país que está en verdaderos problemas. Y nuevamente los presidentes estadounidenses quisieron ayudar a resolver este problema hace mucho tiempo, al avanzar hacia una solución de dos estados, pero los israelíes pensaron que podían derrotar a los palestinos hasta someterlos o mantenerlos bajo control y se equivocaron. Esta ha sido una discusión interesante. Creo que probablemente no mantendré mi visión agnóstica sobre Israel y Gaza, porque entiendo que lo que está sucediendo es injusto. No es justo, como si no se pudiera simplemente ir matando a los 1000. El genocidio es más que injusto. Quiero decir, para mí el genocidio es una línea roja
Ya sabes, tan pronto como lo veo, creo que tengo problemas para usar esa palabra para ser honesto, como si solo fuera, y tal vez sea porque estoy en Alemania y tengo miedo de decir algo así, ¿sabes? Te meterías en problemas. En Alemania no lo soy. Sí, supongo que soy un poco. Básicamente, Alemania ha abandonado la libertad de expresión en este tema. De hecho, apuesto a que en muchos temas, pero sí, especialmente en lo que respecta a Israel y todo eso. Me pongo como GH, me quedo congelado y pienso que no sé ni qué puedo comparar. ¿Sabes? Porque has usado la palabra campo de concentración, has usado la palabra genocidio y pienso GH, me pongo un poco arty, sí, y usas estas palabras. Y soy como que tengo un poco de miedo incluso de usar estas palabras, porque sabes que puedes meterte en problemas comparando cosas. Y creo que es correcto. No hay duda sobre eso, sí, pero ese es el poder del lobby, ¿verdad? El lobby hace grandes esfuerzos para controlar el discurso, y todo es antisemita, como puedes. Incluso usar palabras como globalista puede ser interpretado como antisemita. Y yo digo, está bien, quiero decir, es solo que es muy estresante. Supongo que diría que sí. No hay duda de que si criticas a Israel, incluso si eres judío, te llamarán judío que se odia a sí mismo o antisemita. Recuerdo cuando Steve y yo escribimos el libro, varias personas nos dijeron que el verdadero problema con ustedes es que no son judíos, y que si lo fueran, podrían salirse con la suya. Y se lo dijimos a la gente en ese momento, y lo volvería a decir ahora. Eso no es verdad. No les importa si eres judío o no. Solo mira a Norman Finkelstein. Han hecho enormes esfuerzos para destruir la carrera de Norman y destruir la vida de Norman. Y Norman es hijo de sobrevivientes del Holocausto. Ambos padres estuvieron en la guerra de GTO y luego fueron evacuados a Midik, y su padre estaba en Auschwitz. Quiero decir, Norman es, ya sabes, legítimamente judío y sin embargo han decidido que van a destruirlo. Así es como funciona. No importa si eres judío o no, simplemente no puedes criticar a Israel. Y, y la razón por la que el lobby e Israel en sí, por supuesto, no quieren un discurso abierto, es porque si tienes un discurso abierto, si conviertes a personas como yo, Jeff Sachs, Norman Finkelstein, el resto de la gente pierde. Y podemos hablar a las grandes audiencias sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que está sucediendo dentro de Israel. Creo que mucha gente aceptará mucho de lo que decimos y creen que esto sería desastroso para Israel. Y quiero dejar muy claro que creo que no poder criticar a Israel y apoyar a Israel incondicionalmente, que es lo que está haciendo Alemania, no es en el interés de Israel. Creo que Alemania está siguiendo una política hacia Israel. Hoy eso es perjudicial para Israel porque está facilitando un genocidio. Israel está en un hoyo y está cavando cada vez más profundo. Y países como Alemania, países como Gran Bretaña y países como Estados Unidos están hundidos en ese hoyo con Israel con sus palas ayudando a los israelíes a cavar cada vez más profundo. Israel necesita un poco de amor duro, necesita que Estados Unidos y países como Alemania le digan que cambie su comportamiento para detener definitivamente el genocidio. Una pregunta personal al final de nuestra conversación. Como dije en la introducción, la revista Foreign Affairs lo ha reconocido como uno de los profesores de ciencia política más famosos de la historia y solo quería saber, ¿cómo es eso bueno? Cuando era joven no era un buen estudiante. Nunca imaginé que sería profesor en la Universidad de Chicago. Nunca imaginé que sería un profesor. Y nunca imaginé que sería un profesor muy conocido o profesor famoso. Pero ha sucedido y creo que todo me resulta muy sorprendente. Y a veces tengo que pellizcarme para asegurarme de que realmente está sucediendo. Cuando estoy en un lugar como Oxford o Cambridge o incluso cuando estoy en China. Y ya sabes, una gran cantidad de estudiantes quieren hablar conmigo, quieren tomarse selfies, quieren que les firme sus libros. Y es, ya sabes, muy halagador, muy humillante, pero es de una manera muy importante y difícil de creer. A veces me refería a mí mismo como marxista.
como en el Grupo Marx. El Grupo Marx dijo una vez que él nunca querría pertenecer a un club que lo tuviera como miembro. Y yo, en ese sentido, ya sabes, los conservadores, me considero un individuo bastante humilde y por lo tanto encuentro todo esto bastante sorprendente. Pero para ser honesto, me alegro de tener la influencia que tengo, porque puedo hacer argumentos que creo que son importantes. Argumentos a favor, gente escuchar. No quiero decir que yo tengo razón y tú estás equivocado. Esa no es la manera. Creo que mi negocio funciona. Tengo un conjunto particular de puntos de vista sobre temas importantes. He pasado muchos años estudiando estos temas y creo que es importante que la gente me escuche a la mayor cantidad de personas posible. Y creo que los estudiantes, por cierto, cuando voy por ahí y hablo en los campus, aprecian esto. ¿Sabes? No es como si fuera un predicador que viene y trata de convertir a todos, o que vengo y entrego la verdad. Lo que hago es venir y decirle a la gente lo que pienso y trato de presentar un argumento razonado basado en muchas evidencias. Y me gusta cuando la gente no está de acuerdo conmigo, cuando me contraatacas. Está bien, me encanta el ida y vuelta. Creo que es como todos aprendemos. Y el hecho de que sabes que parece estar desempeñando un papel importante en hacer que eso suceda en estos días, en lo que respecta a los asuntos de política exterior. Creo que es algo maravilloso, pero de nuevo estoy sorprendido de estar donde estoy. Muchas gracias, John, por tanto de tu tiempo. Quiero decirle a la gente que está ahí afuera que dice, oh Dios, me gustaría poder debatir con John. Hay una IA ahí afuera con la que puedes debatir. De hecho, hablé con tu IA y fue realmente interesante porque le dije que no lo creo, y él dijo que bueno, entiendo que es muy bueno, tiene tu sonido, así que realmente funciona bastante bien. Lo vincularé en la parte inferior para que la gente pueda comenzar a debatir y debatir tus puntos de vista. Como eres muy abierto al debate, lo vemos todo el tiempo. Te invitan a paneles y te encanta discutir y debatir cosas con la gente. Así que creo que eso es lo que mucha gente aprecia de ti y de los estudiantes. También, y creo que lo aprecian porque has sido muy constante a lo largo de los años. Sí, y creo que eso es lo que la gente aprecia. Bueno, la persona que construyó el robot de inteligencia artificial no fue mi idea, fue David Sachs, que es un empresario. Fue su idea y me dijo John, dijo que eres la persona ideal para desarrollar un robot de IA porque eres tan constante, es lo que acabas de decir. Dijo que has escrito tanto y has dado tantas charlas, has hecho tantos videos, que podemos programar todo eso en el sistema. Y no es como si fueras a decir A un día y B al día siguiente. Dices A todo el tiempo. Absolutamente. Y es un poco frustrante también, porque creo que mi argumento fue realmente bueno en este momento. ¿Por qué no te gustó? Pero eres tú, argumentas de una manera muy amable. Yo diría que le hice a la IA una pregunta que fue realmente interesante. Le pregunté de qué te gustaría hablar, pero nunca te han preguntado. ¿Y sabes lo que respondió la IA? No tengo idea. Dijo que un tema que me intriga es el impacto a largo plazo de la inteligencia artificial sobre las estructuras de poder global y cómo podría alterar la dinámica de poder tradicional entre los estados. Es algo que le gustaría. Sí. Esa es una buena respuesta. Es algo de lo que le gustaría hablar, cómo la IA podría influir en las estructuras de poder global. No quisiera hablar de eso porque no sé nada. Y una cosa que he aprendido es que si eres una figura pública y vas por ahí hablando sobre temas importantes, si alguien te hace una pregunta y realmente no sabes mucho al respecto, debes decir muy amablemente, realmente no sé mucho sobre esa pregunta, y soy reacio a hablar sobre eso porque no tendría nada inteligente que decir. Y eso es cierto en el caso de la IA, lo que no quiere decir que es un tema muy importante. Y bueno, tal vez sea algo que puedas leer o discutir con tu IA.
Y seguiré ese consejo porque he estado en una posición en la que pensé, esto no es algo de lo que realmente pueda hablar. Y hablé sobre eso. Y no fue un tema polémico, así que no fue un gran problema, pero definitivamente fue un buen recordatorio para mí de que es mejor cuando eres una figura pública decir a veces que no sé exactamente, está bien no saberlo todo. Sí. Cuando era joven intentaba hacer preguntas con mentiras, no sabía de qué estaba hablando, pero con el paso del tiempo aprendí que esa no es la forma de actuar. Así que supongo que todavía tengo. Está bien cometer esos errores algunas veces. Cuando todavía estás aprendiendo a ser una figura pública. Tienes algunos años por delante, solo unos pocos, ¿cierto? Dices que tienes 28 años en el fondo, ¿cierto? Tienes 28 años para siempre. Bueno, estoy seguro de que seguiremos viendo mucho de ti, probablemente estarás viajando en avión, hablando con presidentes de todo el mundo, no en Occidente, sino en el resto del mundo. Y definitivamente vincularé la IA en la parte inferior y tu Substack. Creo que es una excelente manera de estar al día con lo que estás haciendo. Sí, trato de poner todo lo que hago en el sub. Sí, es muy bueno. Todo está concentrado en tu sub. Así que muchas gracias por el tiempo que me diste, John. Gracias. Eres más que bienvenido. Fue un placer.